Hola, mi nombre es Frida Salcido y el día de hoy les voy a hablar un poco acerca de la ciencia de datos, su recopilación y también su análisis. Primeramente les voy a explicar acerca de los tipos de datos que existen. Como primer lugar tenemos los datos que son estructurados y son aquellos datos que dependen de un modelo de datos y residen en un campo fijo dentro de un registro. Un ejemplo de ello serían los datos jerárquicos en un árbol genealógico. También existen los datos que no son estructurados. Este tipo de datos se basa en que son datos que no encajan fácilmente en un modelo de datos porque el contenido puede ser variado. Un ejemplo de ello sería un correo electrónico que contiene datos que son elementos estructurados y otros que no son estructurados. También existe el lenguaje natural y es un tipo especial de dato no estructurado que es difícil de procesar, el cual requiere conocimiento de técnicas específicas de ciencias de datos y lingüística. Aunque la comunidad de procesadores de lenguaje natural ha tenido bastante éxito en el reconocimiento de entidades, resumen y finalización de textos y análisis de sentimientos, es muy difícil llevar este tipo de modelos de un dominio de manera generalizada hacia otros dominios, por lo que sigue siendo bastante ambiguo. Otro tipo de datos es los que son los datos generados por máquinas y como su nombre lo dice, es información que es creada automáticamente por computadoras, procesos, aplicaciones u otras máquinas. Como ejemplo tenemos los registros de detalles de llamadas de un teléfono. Existen también los datos gráficos que se centran en la relación de los objetos utilizando nodos, bordes y propiedades para representar y almacenar estos datos. Se usan para representar los números de redes sociales y calcular métricas específicas como la influencia. Un ejemplo de ello puede ser la lista de seguidores de una cuenta de Instagram. También existen los datos que son en audio, imagen y video y son tipos de datos que plantean desafíos específicos como reconocer objetos de imágenes y resulta ser un desafío bastante difícil para las computadoras, pero existe una compañía que se llama DeepMind que creó un algoritmo que aprende a jugar videojuegos interpretado por entradas de video a través de algo que le llaman Deep Learning. ¿Qué es el flujo de trabajo? El flujo de trabajo es una serie de tareas que son estructuradas para gestionar y analizar datos. Los diagramas de flujo de trabajos de datos visualizan estos procesos, ayudando a identificar cuellos de botella y optimizar recursos, y son esenciales para planificar, ejecutar y comunicar flujos de trabajo más complejos. Ahora les voy a hablar un poco acerca de las etapas de las ciencias de datos. Como primer paso tenemos la recopilación de datos, que consiste en recopilar datos de fuentes que sean disponibles y de calidad y que estén en condiciones óptimas y actualizadas. Como segundo paso tenemos la preparación de los datos, que ello nos ayuda a organizar los datos, detectar errores y descartar información repetitiva e incompleta. Esto con la finalidad de obtener la información necesaria y puntual. Como tercera etapa tenemos la introducción de los datos y en esta etapa se envían los datos que son seleccionados a sus destinos correspondientes y traducirlos a un lenguaje que sea más entendible. Esto para transformar la información útil y que pueda visualizarse de una manera más fácil. También existe la etapa del procesamiento o limpieza de datos y consiste en preparar y optimizar los datos para su uso final mediante algoritmos y técnicas de machine learning. Como quinto paso tenemos la interpretación de los datos y consiste en obtener los resultados de las etapas previas de manera entendible para los usuarios para facilitar y mejorar la productividad de los proyectos de analítica necesarios para la optimización de la información, ya sea de una empresa o cualquier otra entidad que necesite el análisis de los datos. Como último paso está el almacenamiento de los datos y, como su nombre lo dice, consiste en almacenar la información que sea útil resultante de todo el procesamiento y del análisis previo. Ahora les hablaré un poco acerca de la recopilación de datos. Pueden ser mediante distintas vías. Una de ellas son las encuestas y cuestionarios que se utilizan para recopilar datos de grandes grupos de personas y las preguntas pueden ser abiertas o cerradas. También existen las entrevistas que permiten obtener información ya sea más detallada y en profundidad a través de preguntas que son directas.
También está la observación, que consiste en observar, como la palabra lo dice, y registrar el comportamiento de los sujetos en su entorno natural o en situaciones que son controladas. También está la revisión de registros y documentos. En ella se recopilan datos a partir de fuentes existentes como libros, informes, bases de datos y otros documentos. Los diarios y las bitácoras de igual manera nos ayudan a que los participantes registren sus actividades, pensamientos y experiencias en un periodo de tiempo determinado. Y de igual manera están los sondeos y análisis de redes sociales que actualmente se usan para recopilar datos a partir de plataformas de redes sociales y otras herramientas en línea. Los formatos, existen de igual manera distintos formatos de datos. Uno de ellos es el CBS, que es una tabla de datos de forma de texto como una hoja de cálculo. Está el JSON, que es un formato de texto que sirve para almacenar datos en estructuras organizadas parecida a una lista de cosas. El XML es otro formato de texto que usa etiquetas para organizar datos, como el HTML para páginas web. El YAML son similares al JSON, pero es más fácil de leer y escribir para los humanos. El HTML es el lenguaje que se utiliza para las páginas web. El SQL es el lenguaje para interactuar con otras bases de datos. El Parquet es un formato que almacena grandes volúmenes de datos de manera eficiente. El Avro es un formato que permite almacenar datos con diferentes estructuras. Y también están los de imagen, que podrían ser JPG, PNG o GIF, que son formatos de fotos y dibujos. Los de audio, que son formatos para música y sonidos. Los de video, que pues, como lo dice su nombre, son formatos de videos, puede ser MP4 o AVI. Y también están los HDF5, que es un formato para almacenar grandes conjuntos de datos complejos. De igual manera está el almacenamiento de datos. Existen las bases de datos, que consisten en una colección de datos que es organizada en objetos como tablas, consultas e informes. Su objetivo tiene como almacenar, acceder y recuperar datos de manera eficiente para operaciones que son de lectura-escritura de transacciones de un solo punto. Y pues consisten en tablas complejas donde los datos están organizados para evitar la duplicación de los elementos. De igual manera tenemos el almacén de datos, que es un sistema diseñado para analizar, informar e integrar datos de transacciones de diversas fuentes, y tiene como objetivo hacer su uso analítico de los datos recuperados para generar informes detallados que pueden incluir comparaciones y tendencias anuales, que pueden ser también trimestrales o bimestrales o mensuales, y tienen gráficos diarios. Esto se basa en una estructura que son menos tablas y conforma una estructura más simple en comparación con las bases de datos, y es optimizada para mejorar las consultas analíticas. Ahora les hablaré un poco acerca de los aspectos éticos de las ciencias de datos. Y como primer lugar, pues tenemos la privacidad y el consentimiento, que consiste en asegurar que se respete la privacidad de los individuos y se obtenga su consentimiento para la recolección de los datos. También está la transparencia, que debemos de ser claros y honestos sobre cómo se van a utilizar los datos y con qué finalidad se van a utilizar esta información. También la imparcialidad. Esto nos ayuda a evitar sesgos en la recolección y el procesamiento de datos. Y tenemos igual manera la seguridad y protección, que nos ayuda a implementar medidas para proteger los datos en contra de accesos que sean no autorizados o pérdidas. También es importante definir el propósito y el uso, y definir claramente con qué propósito se va a utilizar, como ya lo mencioné anteriormente, y que nos ayude a asegurar que se utilicen de la manera más ética posible. También está la responsabilidad de rendición de cuentas, que esto nos ayuda a asumir pues la responsabilidad de la gestión de los datos y estar dispuestos a rendir cuentas del uso que se están teniendo. También es necesario realizar el cumplimiento normativo, que consiste en cumplir con las regulaciones y las leyes de protección de datos. Esto es bastante importante porque hay leyes que nos ayudan a proteger nuestros datos. También está la integridad de los datos, que en ello se basa pues, mantener la calidad y la precisión de los datos para evitar la manipulación o interpretación errónea de los datos, que podrían llevar a las decisiones incorrectas, dependiendo del análisis que se esté llevando a cabo.
Esto es todo por mi parte. Estas son las referencias que se utilizaron para la realización de esta presentación.